Hola, buen día a todos y todas. Cero Riesgo Laboral tiene el gusto de darles la bienvenida a este webinar. El objetivo del webinar del día de hoy es que usted sepa cómo va a poder ingresar a la plataforma para realizar el curso gratis de ergonomía basado en fundamentos de la norma oficial mexicana NOM 036-1 STPS del 2018. También queremos aprovechar para comentarles que tenemos un descuento especial en el diplomado en factores de riesgo ergonómico en manejo manual de cargas, con énfasis en identificación, evaluación, análisis y métodos de control basados en la NOM 036-1 STPS del 2018, que cuenta con un título universitario y 2 constancias de C3. Si desean, también pueden obtener certificación internacional. Esto es una opcional, pues. Y tenemos una promoción especial en el mes de agosto y septiembre de este año, donde encontrarán descuentos hasta del 30%. E incluso más, porque si por ejemplo tienen adicionalmente un grupo de más de 10 personas, pues van a tener un 10% más de descuento. Y si tienen pagan digamos el completo de forma anticipada, van a tener otro 10% de descuento. Quiere decir que casi que van a tener el 50%, casi no, van a tener el 50% de descuento en caso de aplicar todos estos descuentos. Entonces, los invitamos para que aprovechen esta promoción especial. El objetivo entonces de nuestro webinar de hoy consiste en dar a conocer a ustedes como asistentes cómo funciona la plataforma en donde se encuentra el curso gratis online acerca de los fundamentos de la NOM 036-1 STPS del 2018 y de vamos a retomar también algunos aspectos normativos muy importantes. Entonces, la tabla de contenido de nuestro webinar del día de hoy consiste en, vamos a ver una breve presentación, vamos a ver un instructivo de ingreso al curso, vamos a ver qué es la norma oficial mexicana, la NOM 036-1 STPS del 2018, vamos a ver las definiciones, algunas definiciones breves de ergonomía, vamos a ver antecedentes normativos en ergonomía, y vamos a ver los campos de aplicación y obligaciones del patrón en la norma oficial mexicana, cómo pues, debe cumplirse esta norma. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Entonces, en cuanto a la presentación, queremos contarles que nosotros somos Cero Riesgo Laboral. Somos una empresa de consultoría y capacitación en ergonomía, higiene industrial y psicosociales. Mi nombre es Olga Clemencia Giraldo Arbeláez, soy la directora nacional de proyectos en cero riesgo laboral, soy especialista en ergonomía, en higiene y seguridad industrial, en gerencia en organizaciones de salud y cuento con, actualmente estoy haciendo la maestría de ingeniería industrial. Cuento con 14 años de experiencia en salud ocupacional, ergonomía e higiene industrial y 24 años en docencia. Vamos a continuar con el instructivo de ingreso al curso. Y para ello entonces inicio contándoles que el temario del curso en línea ustedes van a encontrarlo, les va a hablar acerca de los antecedentes normativos, de las sanciones por incumplimiento, del objeto de la norma oficial mexicana, el campo de aplicación, algunas definiciones, las obligaciones del patrón, las obligaciones de los trabajadores, la identificación de factores de riesgo ergonómico, el análisis de factores de riesgo ergonómico, cómo se realiza un informe de análisis de factores de riesgo ergonómico, las medidas de prevención y o control que dice la norma, el procedimiento de seguridad, y esperamos pues que sea de su interés. Recuerden que siempre debieron haberse inscrito para poder que se les envíe y que se les dé de alta en la plataforma. Es necesario que ustedes hagan un formulario de inscripción previo. Este formulario les pide que sea con correo electrónico empresarial, porque pues este está enfocado más hacia empresas. También entonces, ya cuando
cuando se les envía el vínculo, ustedes se dan de alta y en el momento que a ustedes les va a llegar un correo electrónico, en el correo electrónico les va a dar el vínculo para que puedan ingresar al curso y van a encontrar esta página, y en esta página ustedes van a ir a la parte donde está la parte superior derecha de sus pantallas. Van a encontrar donde dice iniciar el sesión. Allí entonces ustedes ingresan y luego allí previamente deben colocar su correo electrónico y la contraseña que les hayamos proporcionado. Entonces después de colocar su correo y contraseña, usted ya va a poder ingresar el curso y el curso lo va a encontrar de esta manera. Entonces, el curso está dividido en módulos y cada módulo tiene distintos capítulos. Entonces, por ejemplo, el primero tiene 2 capítulos, el segundo tiene 2 capítulos, este otro módulo tiene 3 capítulos y así sucesivamente. Entonces usted va a encontrar todo por módulos. Si desea, por ejemplo, ya ingresar a uno de los capítulos, entonces lo que debe hacer es simplemente se para sobre el módulo que quiere y da clic sobre el módulo que quiere y él despliega los capítulos que usted va queriendo. Entonces, cada capítulo usted va a poder ingresar a él y para que usted pueda, digamos, ir viendo todo lo que hay en el capítulo, usted va a encontrar, por ejemplo, presentaciones. Entonces allí usted le puede hacer clic en siguiente y ellas van pasando cada diapositiva y le va explicando cada diapositiva. Posterior a esto, también encontrará ejercicios para realizarse. También estos tienen como un desplegable y pueden ir avanzando cada diapositiva desde este punto. Vamos entonces a continuar con el siguiente tema y estaremos hablando de qué es la norma oficial mexicana, que es la NOM 036-1 STPS del 2018. Entonces encontraremos que el significado de la norma. Entonces, ¿qué es la NOM? NOM quiere decir Norma Oficial Mexicana y siempre va con guiones, separado de guiones. 036 es el número de la norma que corresponde a ergonomía específicamente. Guión 1 corresponde a manejo manual de cargas. La norma de ergonomía van a venir varias normas. Actualmente la única que está, digamos que activa es la NOM 036-1, pero van a venir guión 2, guión 3. Adicionalmente también les cuento pues que eso no implica que porque solo habla esta norma oficial mexicana de manejo manual de cargas, la empresa no tenga que cumplir con todo lo de movimiento, todos los otros factores de riesgo como movimientos repetitivos o como posturas forzadas, porque el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo dice que los centros de trabajo tienen que cumplir o sea, tienen que buscar darle solución a todos los factores de riesgo ergonómicos presentes en el centro de trabajo. Entonces, existen más, pero estos que les estoy diciendo pues son los más comunes: movimiento repetitivo y posturas forzadas. Muy bien, la implicación de la norma de la NOM 036-1 STPS del 2018, pues es que básicamente la norma nos dice que nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que identificar, evaluar, analizar, generar medidas de prevención y control y hacer un seguimiento. Entonces, más adelante les explicaré todo cómo más o menos nos dice la norma que tenemos que hacer todo este proceso. Primero que todo, nos dice que se refiere al manejo manual de cargas. Entonces, ¿qué es el manejo manual de cargas? El manejo manual de cargas es la manipulación de pesos con las manos, por eso dice manual, realizado con las manos, y que sean pesos mayores de 3 kilogramos de peso. Si nosotros hablamos de cuáles son los factores de riesgo más comunes que les hablé hace un rato,
en cuanto a factores de riesgo ergonómico, hablamos de que hay unos factores de riesgo que son los que casi siempre se hablan, que son manejo manual de cargas, movimientos repetitivos de extremidad superior y posturas forzadas. En cuanto al manejo manual de cargas, es esta norma, pero lo que les decía, que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que tienen que identificarse, evaluarse, prevenir y controlar todos los factores de riesgo ergonómicos. Como les digo, estos no son los únicos, pero sí son los más comunes. En esta diapositiva entonces vamos a estar repasando un poco sobre qué implica el manejo manual de cargas. Ya comentamos que el manejo manual de cargas es la manipulación manual de pesos por encima de 3 kilogramos de peso. Pero entonces, ¿qué manipulación manual de cargas? Se habla de que implica levantamiento y descenso manual de cargas, transporte manual de cargas. El transporte se habla que tiene que ser cargando pesos y dando un paso o dos pasos que implica más de 1 metro. Cuando ya se transporta o se lleva algún peso más de 1 metro, entonces se habla de transporte manual de cargas. También estamos hablando de empuje y tracción. Y también estamos hablando de estivar o acomodar sobre una tarima. Y entonces es importante que tengan en cuenta que el manejo manual de cargas se evalúa tanto lo que realiza un solo trabajador como un grupo de trabajadores, como en este caso el ejemplo que ustedes están viendo de 2 trabajadores, pero pueden ser hasta 3, 4 trabajadores transportando por ejemplo un tambo, una caja, en fin. Muy bien, entonces ya que vimos todo esto, vamos a hablar ahora un poco sobre una definición muy breve de ergonomía. Yo siempre hablo de esta definición porque es importante que las personas tengan claro el concepto de ergonomía. Vamos a hablar de una definición, pero también de dónde viene la palabra ergonomía. La palabra ergonomía viene de ergo, trabajo o actividad, y nomos, principios, leyes o normas. Por lo tanto, siempre, ¿qué significa ergonomía? Ergonomía significa el estudio del trabajo. Y como les digo, siempre, si se estudia el trabajo, se estudian muchas partes que implica. Por ejemplo, se estudia el trabajador, se estudian las herramientas, se estudian los equipos, se estudian la forma como realiza las cosas el trabajador, los movimientos que realiza, por qué realiza las cosas de esa forma, bueno, en fin. Y una de las definiciones que a mí más me gusta de ergonomía es una definición que viene de la OSHA de Estados Unidos, y ellos dicen que es la ciencia para diseñar el trabajo de manera que ésta se ajuste al trabajador, en lugar de forzar al trabajador a ajustarse al trabajo. Y en esta ocasión estaremos hablando un poquito sobre antecedentes normativos de ergonomía en México. Y en primer lugar estaremos hablando del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo en su artículo 42. El artículo 42 nos dice que en relación con los factores de riesgo ergonómico, el centro de trabajo los patrones deberán, y nos enumera 6 obligaciones. Y si ustedes ven, aquí nos dice que es acerca de todos los factores de riesgo ergonómico. Entonces, no por el hecho de que no haya normas oficiales mexicanas específicas de otros factores de riesgo, aparte del manejo manual de cargas, no quiere decir que no se deban tener en cuenta. De hecho, el reglamento federal sanciona por incumplimiento de cada una de las obligaciones de cualquier factor de riesgo, ¿no? Entonces, es importante siempre contar con un análisis de los factores de riesgo ergonómico de los puestos de trabajo expuestos a los mismos. También es importante adoptar medidas preventivas para mitigar los factores de riesgo ergonómicos en instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas del centro de trabajo. En el primero que les estaba comentando, en análisis de factores de riesgo ergonómico, para esto se hace más adelante estaremos hablando, pero realmente este análisis implica que se tengan que hacer evaluaciones ergonómicas con métodos específicos de evaluación, que más adelante los explicaremos, y tiene que identificarse los factores de riesgo ergonómicos en los que implique manejo manual de cargas. Bueno,
tiene que tener una cantidad de características que más adelante se los estaré contando. Pero es importante pues que tengan en cuenta que es bastante completo este análisis. Cuando se hace el análisis se hace por cada actividad que implique manejo manual de cargas. Es decir, ustedes pueden tener un trabajador que haga, no sé, 5 actividades distintas durante el día y todas impliquen carga, pues a cada una de ellas hay que hacerle un análisis de factor de riesgo ergonómico. Muy bien, también nos habla de que se deben adoptar las medidas preventivas para mitigar los factores de riesgo ergonómicos en sus instalaciones, maquinarias, equipos o herramientas del centro de trabajo. La norma nos dice que aproximadamente más adelante ustedes verán ya cuando lleguemos a la norma oficial mexicana cómo esto se aplica a manejo manual de cargas. Y en cuanto a la norma, pero les voy adelantando, se habla de 23 medidas de prevención y control. También se deben hacer practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por exposición a los factores de riesgo ergonómico, capacitar al personal ocupacionalmente expuesto sobre las prácticas de trabajo seguro y llevar los registros sobre las medidas preventivas. Más adelante estaremos viendo esto ya aplicado a manejo manual de cargas, como les decía. Entonces, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2014 nos habla de unas sanciones por incumplimiento y estas dependerán de qué obligación del patrón se incumpla. Entonces, ustedes los van a encontrar en estos artículos del 115, 117, 118, 119 y 120. Y pues para el año 2021 estamos hablando de que se pueden haber sanciones fuertes de entre 10.000 669 pesos hasta 106.695 pesos. Y hay sanciones que se aplican, por ejemplo, las de capacitación, que es por cada persona, por cada trabajador que no se haya capacitado como lo dice la norma, aplican sanciones, por ejemplo. Entonces, son fuertes, van de 50 a 5.000 veces el salario mínimo diario vigente. Muy bien, entonces también, como les comentaba anteriormente, existen distintos factores de riesgo ergonómicos, pues y los más comunes son los que ya vimos, que son manejo manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas y movimientos forzados. Se ha hecho una reforma al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos habla en algunos aspectos en cuanto a movimientos repetitivos y posturas forzadas. ¿Por qué? Porque ello implica, son en puestos de trabajo, de teletrabajo, entonces que generalmente tienen que ver con esto. Casi pocas veces una persona que realiza trabajo de oficina realiza manejo manual de cargas, pero la ley ya habla de ergonomía, de aplicarle ergonomía a las personas que tienen teletrabajo. Más adelante seguramente, como ya la misma norma 036 nos dice, vendrán otras normas que se tendrán que ir aplicando. También entonces, dentro del temario, tenemos el campo de aplicación y las obligaciones del patrón un poco más extensas. Entonces, vamos a hablarlas, ya es como, hagan de cuenta que cuando lleguemos a las obligaciones del patrón, ustedes lo que van a ver es que las obligaciones que habla en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo son las mismas, pero aplicadas a manejo manual de cargas. Muy bien, entonces, retomemos. ¿Qué es el manejo manual de cargas? Entonces hablamos de que es la manipulación manual de peso por encima de 3 kilogramos de peso, que implica levantamiento, descenso o descarga, transporte, que se habla de transporte es cuando se mueve el peso más de 1 metro con algo en las manos, con algún peso en las manos, empujar, traccionar o jalar, y estivar, que es acomodar en tarimas. Ahora, en cuanto al campo de aplicación, esto es muy importante porque hay cosas que se excluyen y que no van a tener que hacer ustedes evaluación a todas las actividades que impliquen manejo manual de cargas, no. Entonces es muy importante que esto lo tengan claro. ¿Por qué? Porque sí se aplica a todos los centros de trabajo, nos dice que sí aplica a todos los centros de trabajo del territorio nacional.
en cuanto a lo que se relaciona con manejo manual de cargas, pero allí nos especifica que son todos los que se realizan de forma cotidiana más de una vez al día. Entonces, por ejemplo, aquellas actividades que se realizan cada 6 meses, por decir algo, no tienen que hacérseles análisis. Ahora, yo pensaría que es importante que de todos modos revisen porque hay algunas actividades de mantenimiento que son muy fuertes en cuanto a manejo manual de cargas y los trabajadores sí se les pueden lesionar en ese momento. Entonces, eso no excluye pues el hecho de que de pronto sea importante hacerle un análisis porque pues se pueden lesionar o pueden tener un accidente en ese momento o una enfermedad profesional. Muy bien, entonces también acuérdense que se habla de todos los pesos mayores de 3 kilogramos de peso. Si hay pesos menores a eso, no se incluyen dentro de la norma. Entonces es importante que tengan muy claro esto. Aquí están las obligaciones del patrón y están organizadas en unas que se dan en cumplimiento al 2020 y hay otras que se dan en cumplimiento al 2023. Entonces, vamos a ir una por una. Entonces, la primera obligación nos habla de contar con un análisis de factores de riesgo ergonómico. Y nos dice que ya bien y nos dice que está más específico en el capítulo 7. Más adelante les explicaré un poquito sobre el tema y en el curso gratuito ustedes van a encontrar mucha explicación sobre todo esto. Muy bien, entonces vamos a contar con el análisis de factores de riesgo ergonómico. Entonces eso implica identificar, evaluar, analizar y realizar un informe con las recomendaciones pertinentes. Luego nos dice que el numeral 5.2 hay una parte que se debe cumplir a máximo cumplimiento al 2023, pero la mayoría de ellas, de estas medidas, debieron haberse cumplido en el 2020, excepto pues dos numerales pequeñitos. El numeral 5.3, que es vigilancia a la salud de los trabajadores, esta vigilancia se debió haber hecho desde enero del 2020. Le informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones de salud que va muy relacionada con la capacitación y adiestramiento. Estas se debieron haber hecho desde enero del 2020 y tienen unas características, la capacitación tiene unas características específicas porque no es cualquier persona, o sea, por ejemplo, una persona no sé, por decir algo, un coordinador de seguridad o alguien que él asigne para que dicte esta capacitación, pues no puede ser el que dicta esta capacitación porque a no ser de que la persona tenga DC3 para dictar ese tipo de capacitaciones. Pero si no lo puede hacer. Muy bien, ¿qué más cosas tiene que hacer? Llevar los registros tanto de las medidas preventivas como también de los exámenes médicos practicados. Y en cuanto al análisis que les he venido contando, el análisis de los factores de riesgo ergonómico, eso está especificado, digamos, en el numeral 7.1. Como les decía, tiene varias características. Una de ellas es la identificación de las actividades. Esta, a su vez, nos especifica la norma cómo se debe realizar. También nos dice que tenemos que hacer una estimación simple del nivel de riesgo o una evaluación rápida. Esto consiste en una valoración con un método de evaluación ergonómica que viene descrito en la misma norma. Y también adicionalmente nos dice que si se encuentra algún riesgo, digamos, específico en cuanto a este método de estimación simple, se aplica una evaluación específica. Casi siempre yo diría, se debe realizar evaluación específica porque casi siempre implica algo de riesgo. Bueno, pero pues habrá sus excepciones, habrá casos excepcionales en los que no se aplique. Esta evaluación específica es un método de evaluación ergonómico distinto a este que está acá. Entonces, uno o varios. ¿Por qué? Porque eso dependerá de los factores de riesgo a los que veamos que está expuesto el trabajador. Porque si, por ejemplo, realiza empujar y jalar, realiza empuje y jalado en manejo de cargas, se aplica un método.
Pero si también realiza levantar y transportar, pues se aplica otro método. Pero además vemos que realiza posturas forzadas, aplicamos otros métodos, uno o varios. Pero si además, por ejemplo, realiza movimiento repetitivo, también aplicamos uno o varios. Y todo esto va incluido en un informe que más adelante les contaré en qué consiste. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la estimación simple del nivel de riesgo, un poquito porque realmente esto es muy largo y necesita casi que es una presentación específica solamente de ese método, pero es como para que ustedes puedan entender un poco. Entonces, en este ejemplo en el que se realiza una manipulación de unas bobinas, el trabajador debe levantar las bobinas desde una tarima manualmente, las levanta, camina con ellas, cargándolas, y las lleva y las acomoda en una máquina. Esto, el trabajador es un solo trabajador el que lo realiza, por tanto, entonces se aplica este apéndice, el apéndice 1 de la norma nos habla de levantar y transportar y nos habla de que puede hacerse para una sola persona o para varias personas. En este caso, pues vamos a ver apéndice 1, levantar y transportar para una sola persona. Entonces, de acuerdo, la norma nos trae este cuadro y en este cuadro se deben entregar los resultados. Entonces, ustedes van a ver que cuando les entreguen los resultados, la actividad la califican con distintos aspectos y a cada uno de esos aspectos hay que calificarle un puntaje de valoración y ese puntaje a su vez nos da un color. Puede haber puntajes de verdes, amarillos, púrpuras, rojos, bueno, en fin. Y la misma norma nos va explicando qué característica o qué puntaje tenemos que colocar en la presentación, en el cuadrito, perdón. Y nosotros en Cero Riesgo Laboral hemos diseñado una herramienta buenísima que les facilita la labor para realizar toda esta toma de datos. Si desean información al respecto, pueden contactarnos para que se les pueda explicar cómo funciona. Muy bien. Adicionalmente, entonces ya les conté, se mira aspecto por aspecto y en cada uno se va a calificar y se va a poner un color. Al final, después de que se evalúan todos los aspectos, se hace una sumatoria del puntaje y este nos da un nivel de riesgo y nos hace unas recomendaciones específicas. Todo esto nos lo da la norma. Este es el método de estimación simple de riesgo o evaluación rápida. Realmente que es este que les comentaba anteriormente, que es este de acá. ¿Listo? Es estimación simple del nivel de riesgo o evaluación rápida. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya les conté que se acuerda que hablamos de la identificación y de las dos evaluaciones. Entonces aquí esto todo se debe plasmar en un informe realizado por una actividad, pues por actividad. Entonces, ¿qué datos se incluyen? Se incluyen unos datos del centro de trabajo, las actividades que realiza el centro de trabajo y aquí se incluye toda la parte de identificación de actividades que implican manejo manual de cargas. También entonces se habla de los resultados de estimación simple de riesgo, que acuérdense que es ese método de evaluación que les acabo de mostrar. Y también se colocan los resultados de la evaluación específica de riesgo, que son los otros métodos de evaluación ergonómica que les cuento que se realizan de acuerdo a la necesidad de cada actividad, a los factores de riesgo que tiene cada actividad. También nos dice que debemos hacer unas conclusiones, unas recomendaciones y en cuanto a las recomendaciones, más adelante también en otros numerales nos dice que debemos implementar estas recomendaciones y debemos hacer un programa de ergonomía diseñado para el cumplimiento de estas recomendaciones que se debe plantear a un año. También entonces nos habla de los datos de responsable y es muy importante y hago mucho énfasis en que las personas que firmen el documento tienen que tener ciertas características. Entonces, tienen que tener nombre completo, número de cédula profesional, es decir, por ejemplo, un practicante o una persona que no tenga título o que no tenga cédula profesional no puede firmar el informe. Y también nos debe adjuntar
como los estudios que realice con título universitario con respecto a ergonomía. Todos los estudios que avalen que la persona conoce acerca de ergonomía y por eso dice que tienen que tener, ojalá sean con título universitario. En cero riesgo laboral, en el diplomado que ofrecemos, que les comenté al principio, les enseñamos a hacer todo esto en la parte teórica, en la parte práctica, y la persona va a poder firmar estos datos de responsable, que va a tener un título universitario en el que les va a garantizar que van a poder hacer esto. Muy bien, por ahora entonces es todo. Les agradezco mucho la atención, espero que haya sido de su agrado y cualquier duda pues contáctenos por favor. Muchas gracias.